Queer es una línea de pensamientos que se contraponen a la normalidad, al deseo sexual por el mismo sexo, a aceptar el transexualismo y el transgenerismo, analizando la música, los films, la política, comportamientos sociales y otras disciplinas que se creerían están regidas por una normalidad absoluta. Los fundamentos de la teoría queer se basan en Foucault, un catalizador, un punto de partida de nuevas ideas, de ideas idóneas que describen su provocación a lo normativo. El siglo XVII, era victoriana de taparnos las piernas, de reprimir la sexualidad, fue liberada por los postulados del psicoanálisis y el mostrarnos, el ser sexys, el ser sexuales. Entender que la idea de la sexualidad era algo natural nos suena familiar al siglo XIX. Esa concepción de salvación, de rescate de nuestros deseos. Sin embargo, en la década de los 70, cuando Foucault escribe su primer postulado, nos cuestiona, ¿realmente la sexualidad se liberó? ¿O simplemente se crearon otro tipo de discursos políticos más creíbles, más light sobre la sexualidad? ¿Pero entendemos realmente lo que es la sexualidad? Foucault muestra cuán natural llega a ser el concepto de sexualidad, haciéndonos pensar sobre la ambición social de querer controlarlo todo. En pocas palabras, a Foucault no le interesa que la sexualidad se libere, se rescate. Así como el género, él nombra que la sexualidad es una construcción social de las más íntimas del ser humano, que se nos presenta en qué queremos, a quién queremos y cómo lo queremos. Mientras el psicoanálisis defendía la idea de la exploración de la sexualidad para una salud emocional y mental equilibrada, Foucault postulaba la idea de que el psicoanálisis, a pesar de parecer tan liberal, pretendía que la gente hable de la sexualidad de una manera determinada. Al contrario, Foucault decía que la sexualidad debe ser expresada por medio de confesiones de deseos sexuales, por lo que la Iglesia y el derecho perderían poder para controlar de la manera en la que la gente habla sobre la sexualidad, defendiendo paradigmas homosexuales y heterosexuales. La homosexualidad como una categoría construida del conocimiento y no como una identidad descubierta. Pasamos al siglo XVI, donde se describía a los actos sexuales de cualquier tipo como impuros y prohibidos. Al siglo XIX, donde la homosexualidad se la percibía como una especie de ser humano rara, a alguien que no se le juzgaba por sus actos sino por su condición, tanto para la ciencia como para el derecho. Cuando Foucault pensaba que el homosexual estaba totalmente inmerso en la sexualidad, se manifestaba en todos sus actos, en todas sus formas. La insatisfacción de la sociedad por el control ha llevado a que las prohibiciones y la anormalidad de la homosexualidad generen resistencia. Para esto, al final del siglo XIX, las protestas y las exigencias porque se revoque la anormalidad de la homosexualidad fueron más y más fuertes. Incluso se utilizaban las mismas condiciones médicas vistas como anormales para defender la homosexualidad. En los años 70, el ser gay o lesbiana era una cuestión de orgullo, no de patología, de resistencia, no de pasar inadvertido. Con la aparición del SIDA y la divulgación de ser una enfermedad gay, esta sociedad ya muy atropellada, donde una crisis de aceptación y tolerancia se iba quebrantando cada vez más, ¿en qué terminó? En que la sexualidad y el sexo sea representado por qué haces y no por quién eres. El empoderamiento de la teoría queer surgió después de muchos atropellos, de muchos fenómenos, de mucha discriminación, después de mucho. Created using Powtoon.